Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto tenerte de vuelta por acá en este nuevo video. La sesión del día de hoy vamos a trabajar con un tema muy importante en matemáticas en general, la transformación de cualquier tipo de radical a su equivalente de exponente fraccionario. Vamos a apoyarnos de la fórmula que estamos viendo aquí pintada en pantalla y te explico cómo funciona. En primer lugar, siempre nos vamos a ir sobre lo que se encuentra dentro del radical y lo vamos a copiar idéntico. En esta fórmula estamos expresándolo como a elevado a la m. Después de ello, ¿qué viene? Nos vamos a ir directamente al índice del radical con el que estamos trabajando y ya que lo hemos identificado, ese índice siempre lo vamos a colocar debajo del exponente. Lo vuelvo a enfatizar, siempre debajo del exponente, porque me ha llegado a pasar que luego lo escriben al revés y por ello pues los resultados nunca salen como se solicita. Para dar una explicación mejor del uso de esta fórmula, vamos a resolver la siguiente tanda de ejercicios, en las cuales se nos está indicando que pasemos las raíces que se nos brinde a exponente fraccionario. El primer ejercicio que vamos a abordar es raíz cuarta de 7 elevado a la 3. Como bien te mencioné, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en la expresión o cantidad que se encuentre dentro del radical. Yo veo que es 7 elevado a la 3, así que eso lo voy a escribir idéntico. Ahí lo estamos señalando con una bolita azul. Después de ello, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a fijar en el índice, que logramos observar que es 4. Como bien dijimos arriba, el índice siempre lo vamos a colocar debajo y eso es todo lo que vamos a hacer. Ahora bien, yo logro percatarme que esa fracción no admite simplificación. Esto es muy importante porque te vas a encontrar con diversos tipos de raíces donde al realizar la transformación a la fracción como exponente vas a tener que hacer muchas simplificaciones para que la raíz quede de una forma un poquito más sencilla que como estaba expresada inicialmente. Ahora, como ya vimos que el exponente fraccionario no admite simplificación, hemos terminado. De repente me han llegado a preguntar, oiga, profe, pero en mi escuela, cuando el maestro pone el exponente no lo pone así, lo pone en diagonal. Así que pues también para ello te muestro el equivalente diagonal. No hay ningún problema. Son exactamente lo mismo. Nada más lo único que cambia pues es una cuestión de estilos. Yo te voy a recomendar mucho la primera forma, es decir, esta que estamos viendo acá, pero no es obligatorio. Si tú lo consideras adecuado, puedes escribirlo de la otra forma. Te vuelvo a mencionar, son iguales. Pasemos ahora a trabajar con nuestro ejercicio número 2. Nos dice raíz cuarta de 12 elevado a la 12. Para poder transformarlo de manera conveniente, primero nos fijamos que hay dentro del radical es 2 a la 12 y observamos que el índice del mismo es 4. Recuérdate que dijimos que el índice siempre va a pasar dividiendo al exponente, por lo que, con base en esas observaciones, tenemos que la expresión equivalente es 2 elevado a la 12 cuartos. Ahora, nosotros vemos que el exponente es una fracción y como bien sabemos del tema de fracciones, nosotros debemos indagar si esa fracción admite simplificación. Si yo le pongo la lupa, observo que es una división exacta. Como bien mencionamos en su momento, al ser divisiones exactas, las simplificaciones son más fáciles. Así que en vez de verlo como 12 cuartos, mejor lo vemos como 12 entre 4, lo cual nos da como resultado 3, que será el nuevo exponente del 2, y por ello obtenemos la siguiente expresión, mira, ahí lo puedes ver, queda 2 elevado a la 3. Ahora, nosotros sabemos por definición de exponente que debemos de multiplicar el 2 por sí mismo 3 veces. Ahí te lo muestro rápido. 2 por 2, 4 y por un tercer 2 nos brinda 8. Por este motivo, nosotros observamos que el resultado de esta expresión nos da 8. Y con eso hemos terminado no nada más de simplificar, sino de obtener un resultado directo del radical que estaba planteado en este ejercicio. Pasemos a transformar nuestro ejercicio número 3, que podemos ver que dice que es la raíz sexta de 5 elevado a la 3. Por lo que ya trabajamos en los ejercicios anteriores y con el apoyo de la fórmula de arriba, vemos que la expresión equivalente es 5 elevado a la 3 sextos. Observa, como dijimos previamente, que siempre el índice se encuentra dividiendo al exponente. Ahora bien, cabe mencionar que cuando estés ante una expresión matemática,
siempre te vayas directamente sobre las fracciones, porque por su propia naturaleza nos tenemos que preguntar si admiten o no simplificación. Respondiendo a esa pregunta para este ejercicio particular, observamos que se admite simplificación y debemos de aplicar tercera. Significa que tanto al numerador como al denominador los voy a dividir entre 3 y eso me va a llevar a una expresión todavía mucho más simple, que sería la siguiente. Ahora tenemos que esto equivale a 5 elevado a la 1 medio. Es decir, el exponente fraccionario 3 sextos tiene como equivalente mucho más sencillo 1 medio. Algunos profesores y algunos materiales consideran hasta este punto que ya hemos terminado. Y sí, es correcto, porque nos solicitaban aquí arribita transformar a exponente fraccionario. Pero ¿qué te crees? En algunos ejercicios de álgebra o incluso de cálculo, no es suficiente con llegar aquí, sino debemos devolver a una expresión que involucra de vuelta una raíz de cierto tipo. Así que esto equivale a lo que estamos viendo ahí. Raíz con índice 2 de 5 elevado a la 1. Veamos cómo dispusimos de los elementos. Nos fijamos primero en el numerador del exponente y vemos que corresponde al exponente del 5 que va a colocarse dentro de la raíz. Aquí estamos agregando una nota que nos dice que cuando el exponente vale 1 no lo vamos a escribir. Y esto no nada más se limita al 5 a la 1 que estamos viendo aquí, sino a cualquier cantidad que tú veas que tiene como exponente 1. ¿Qué más? Nosotros vemos aquí encerrado en color naranjita que el denominador del exponente fraccionario se ha dispuesto como nuevo índice del radical con el que estoy trabajando. Y también el índice tiene una nota, fíjate. Como el índice es 2, que corresponde a una raíz cuadrada, tampoco lo escribimos. Para entender un poquito mejor este tema, te recomiendo que veas el video anterior a este, donde expliqué la raíz enésima y abordo pues el manejo de la raíz cuadrada, cuándo debemos de omitir índices y cuándo los debemos de escribir. Ya mencionadas estas observaciones, entonces obtendríamos una expresión equivalente que sería la que estamos viendo ahí, raíz cuadrada de 5, ya sin los adornos mencionados. Estoy haciendo mucho énfasis aquí en lo que te estoy sugiriendo de cuadrito rojo, porque más adelante te darás cuenta que esta es una de las transformaciones más solicitadas. Por ello, mi necedad contigo de que prestemos mucha atención a los valores presentes tanto en el índice como en el exponente. Pasemos ahora a transformar este ejercicio número 4. Podemos ver que la expresión que tenemos es la raíz cuarta de 5 elevado a la 9. Por lo que ya trabajamos, vemos que su equivalente sería 5 elevado a la 9 cuartos. También recuerda que te mencioné que al tener una expresión matemática siempre nos vamos a enfocar en la parte donde está la fracción y tenemos que preguntarnos si admite o no simplificación. Para este ejemplo particular vemos que no admite simplificación, pero tenemos que hacer algo. Cuando estemos trabajando y alternando raíces y exponentes fraccionarios, si el exponente fraccionario no admite simplificación, esto que te voy a mostrar es obligatorio. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el número que se encuentra abajo de la fracción, en este caso es un 4, y vamos a buscar el múltiplo de 4 más cercano al 9 de arriba. Yo voy a buscar un resultado de la tabla del 4 que esté cercano al 9 de arriba. Así que te muestro las siguientes multiplicaciones. Tenemos 4 por 1, 4, 4 por 2, 8 y 4 por 3, 12. Pero retomando la condición, el número más próximo al 9 de arriba sería el 8. El 12 no porque se pasa y el 4 no porque está más alejado. Así que a partir de ello lo aislamos. ¿Y esto de qué me va a servir? Para reescribir otra expresión equivalente que sería la siguiente. Podemos ver que tenemos ahí el 5 elevado a una fracción, la cual vamos a escribir como te muestro a continuación. En primer lugar, ese número que te solicité va a ir primero. Para este ejemplo particular es el 8. Pero si te fijas, en la expresión original del exponente fraccionario, yo tenía un 9 y quiero que haya un 9 acá arriba. Pero como ya tengo 8, tengo que sumarle algo para que me dé ese 9. En este ejemplo particular tengo que sumarle un 1.
Y notamos también que el denominador sigue siendo el mismo, es decir, el 4 se conserva. ¿Esto de qué va a servir? Para que nosotros logremos descomponer esa fracción que no era simplificable. Lo vamos a hacer del siguiente modo. Fíjate que en primer lugar estoy señalando de la suma de arriba el primer número dividido entre el denominador que ya tenemos. Así que lo vamos a pasar así. Fíjate bien. Dejamos la misma base 5 y ahora tenemos 8 sobre 4. Te lo vuelvo a enfatizar por si a lo mejor no queda claro. Eso que estás viendo ahí es el exponente que le estoy poniendo al 5. Y tal vez te preguntes, ¿y qué pasa con el 1 que le sumamos arriba? Aquí te va el truco. Vamos a volver a repetir la base, pero con un exponente diferente que corresponde ahora a lo que encerré de color verde. 1 sobre 4. Si no te queda muy claro, lo escribo a continuación. Lo vamos a escribir multiplicando y por si a lo mejor no queda muy claro del todo, ahí lo estoy señalando de vuelta. Tenemos otro 5, pero elevado a un exponente diferente que corresponde al segundo número que sumamos. Puedes ver que es un cuarto. Así es como vamos a simplificar expresiones con exponente fraccionario que no admitan simplificación. Y aunque se ve muy laborioso, así es como se debe de realizar. ¿Qué sigue ahora? Nosotros vemos que del primer 5, el exponente fraccionario es una división exacta. Por lo tanto, sabemos que 8 sobre 4 nos brinda 2 y voy a volver a reescribir. Así que esto queda así. 5 al cuadrado, mientras que el otro 5 que tenemos ahí no tuvo cambio alguno. Como podemos notar, quedó idéntico. Y de aquí que sigue, por eso te digo que es mucha chamba. Al primer 5 que tenemos con exponente entero, vamos a desarrollarlo, mientras que al segundo 5 que tiene exponente fraccionario, lo vamos a transformar a raíz como hicimos en el ejercicio 3. Así que desarrollando el 5 al cuadrado, nos queda 25, mientras que transformando el 5 elevado a un cuarto, queda como raíz cuarta de 5. Tal vez ahorita no le ves mucha importancia, pero créeme que más adelante en ejercicios, como bien te mencioné, de álgebra o de cálculo, esto va a ser el pan de cada día. Yo sé que se ve muy difícil, pero pues así es la forma de trabajarlo. Y aunque no me creas, más adelante te los vas a encontrar. Bueno, espero que con la explicación de estos ejercicios te haya quedado claro cómo hacer transformaciones entre radicales y exponentes fraccionarios. Yo sé que no es fácil, traté de hacerlo lo más ameno posible aquí contigo para que sepas cómo manipular los radicales y los exponentes fraccionarios y de verdad que esto te sea de gran ayuda cuando te encuentres con ejercicios muy parecidos a lo que estás viendo aquí. Sin más por el momento me despido agradeciendo que hayas visto este video. Nos vemos en próximas entregas, cuídate mucho y hasta luego.